Perfecto. Y Florencia, si estás, avísame, así empezamos la capacitación. Ya viste, el otro viene vestido de Papá te veo vestido. Hola Florencia, ¿estás? Estoy. Perfecto. Ya puse a grabar, por lo tanto ya está grabando. Y bueno, vamos a empezar entonces la capacitación. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Florencia es la doctora Florencia Rivero de fiscalización de la SENACLAF. Hace unos cuantos años que está en fiscalización. Yo soy Francisco Muñoz, también estoy en fiscalización de la SENACLAF desde el año 2016. Te cedo la palabra, Florencia, para que sigas tú. Bien, perfecto. Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar acá conectados en esta capacitación. Es muy importante generar este ciclo de instancias, entonces, de alguna manera vamos a tratar de aportarles lo mejor posible, digamos, dentro de lo que se va a exponer hoy, que tiene que ver con el sector de zonas francas. Concretamente, no sé si preferís, Fran, que les comente un poco lo que tiene que ver con el caso o preferís abordarlo vos ahora. Eh, si querés, hago un poco mención cómo llegamos al caso para que tengan un poco claro Perfecto, cómo fue llegar a hacer esta capacitación específica con las características que tiene. Hace perfecto. 2 meses atrás se hizo una capacitación para todo el sector de zonas francas que realizó el estudio Bruncosta, que estuvo excelente. Con Florencia tuvimos la oportunidad de intervenir. Se explicó todo el tema de cómo es el análisis de riesgo, la debida diligencia que se debe hacer en el sector de zonas francas, toda información muy útil. A partir de esa capacitación y de otras que nosotros hemos venido realizando a estos sectores, la idea que se nos ocurrió es, bueno, todas las capacitaciones que hemos hecho desde la SENACLAF están muy bien, tienen las obligaciones genéricas que tienen que cumplir los sujetos obligados de acuerdo a la normativa, tienen el análisis de riesgo y la debida diligencia explicado desde lo normativo de una forma más sencilla. Hemos dado el procedimiento administrativo para que entiendan cómo es si son fiscalizados y también cómo es el régimen sancionatorio para que tengan los criterios que nosotros tomamos en cuenta. Y con Florencia lo que pensamos es, está muy bien todo lo que dimos, es información útil, pero ¿cómo podemos llevar esto todavía un paso más allá para ser más prácticos, para que les pueda ser más útil la información que le podamos dar? Y de ahí se nos ocurrió pensar en un caso teórico, hipotético, que les podría pasar a cualquiera de ustedes como usuarios de zonas francas y ponernos Florencia y yo en el lugar de oficiales de cumplimiento de una empresa
de zonas francas y cómo resolveríamos ese caso. Lo que vamos a ver hoy es eso, es cómo haríamos nosotros un análisis de riesgo de un caso concreto que le vamos a plantear, cómo resolveríamos la debida diligencia que hay que hacer a partir del análisis de riesgo que es previo y por último veríamos cuál es la documentación complementaria que le tendríamos que pedir a los clientes. Eso sería más o menos la idea que tenemos y sobre esa base es que planteamos esta capacitación. Te cedo a ti la palabra, Florencia. Perfecto. Bueno, ahora que Francisco ya les comentó un poco cuál es la finalidad de la capacitación y sobre todo que puedan bajarlo a aspectos prácticos para todos aquellos que les toque estar del otro lado del mostrador, justamente, una mención, una acotación puntual que me gustaría hacer es que aquellas preguntas que se vayan dando a medida que vamos avanzando en el caso y vamos comentando desde el planteo hasta lo que es la resolución, siempre que sea una pregunta justo que surja, digamos, a raíz de lo que estamos comentando en ese momento, la ponen en el chat y de esa manera, si está relacionada con lo que estamos hablando en ese momento, tratamos de responderla ahí mismo. Y en el caso de que sea una pregunta quizá un poco más genérica, que tenga que ver obviamente con todo lo que estamos dando, pero no concretamente sobre el caso, la dejamos para el final y así nos organizamos mejor y optimizamos también el tiempo de la capacitación, ¿sí? Así que ahora en principio vamos a comenzar con lo que tiene que ver con el planteo del caso. Es un caso en realidad que tratamos de hacerlo dentro de la medida de lo posible, lo más sencillo pero realista de situaciones que se dan, sobre todo bueno, que tengan algunos aspectos prácticos que se pueden dar, por ejemplo, cuando estamos frente a una empresa, digamos, en zonas francas, por ejemplo, que son usuarios directos y en ese caso existe un cliente ocasional que quizá no es recurrente y que todavía se encuentra en el extranjero, entonces en ese caso bajar a tierra a través de este ejemplo, cómo ustedes podrían hacer una buena debida diligencia y sobre todo un buen análisis de riesgo para poder identificar cuál es la debida diligencia a hacer. Eso en primer lugar. Fran, les comento un poco el caso entonces, ¿te Sí, parece? perfecto. Seguí tú, Bien. Florencia. Bárbaro. Así aprovechamos al máximo el tiempo. Bueno, en este caso concretamente utilizamos una empresa de zonas francas, como les decía, que era un usuario directo. La empresa se llama SoftMoon, Sociedad Anónima, ¿tá? Y se especializan en lo que es el almacenamiento y distribución de los productos tecnológicos, de servidores virtuales, ¿tá? No implicando actividad logística. Esto es muy importante, ¿sí? Justamente por la exclusión que se hace para los logísticos a nivel normativo, tratamos de utilizar un caso donde justamente no implicara ningún tipo de actividad logística. ¿Ah? Entonces, en esta situación, tiene un contrato, a esta empresa le llega un contrato por una única operación con un cliente, que es una persona jurídica que se encuentra en el extranjero. ¿Ah? El nombre ficticio que le pusimos, y ya hago la aclaración y la salvedad, todos los nombres que van a ver a continuación son totalmente ficticios, obviamente, y son inventados, y cualquier semejanza con los hechos o reales o personales, como dicen las novelas, es pura coincidencia. Respecto de esto, el cliente, en este caso extranjero, del que estamos hablando, que ahí lo está proyectando en la pantalla Francisco, es Tech Trading Limitada, ¿tá? Es una empresa extranjera constituida en Liverpool, en Inglaterra. Entonces, como van a poder seguir ahí en la letra del caso, cualquier cosa nos comentan en el chat si no se ve, pero entiendo que sí. Uno de los representantes de esta empresa de Tech Trading lo que hace es bueno, contactar a Pedro López Garrido, que es el gerente del área comercial de la empresa explotadora, digamos, perdón, del usuario directo en Zonas Francas, y lo que hace este señor que se llama John Lemon Pitt, como ven ahí, le solicita un servicio que es de carácter temporal y ocasional. Justamente están puestos a propósito estos aspectos en la letra del caso. Ahora van a ver por qué. Lo que le piden en este servicio es un servicio de almacenamiento temporal en la nube, para el manejo de base de datos, ¿tá? Donde SoftMoon, que vendría a ser la empresa en zonas francas, va a proveer a este cliente extranjero, Tech Trading Limitada, un servidor virtual para las aplicaciones y bases de datos que maneja esta empresa extranjera constituida en Inglaterra por un plazo de 7 semanas. ¿Tá? Como verán ahí, hay un elemento temporal también que tiene que ver con, bueno, que además de que el cliente, en este caso es extranjero, también es un cliente temporal y ocasional. ¿Tá? En principio, esa es la única operación que van a ver en el caso del ejemplo, y en este caso, concretamente, el gerente, como les decía, del área comercial de la empresa de Zonas Francas, el señor López, cotiza el servicio a la empresa extranjera por ese plazo de 7 semanas por un monto de $500.000. ¿Ah?
Siguiendo, no sé si hasta ahí vamos bien, si no cualquier cosa, pues no los veo por acá en el chat, nos hacen llegar las apreciaciones que crean necesarias. En este caso, el señor Lemon, que vendría a ser uno de los representantes del directorio de la empresa constituida en Inglaterra, de Tech Trading, acepta básicamente, sin mucha vuelta, y le dice a Pedro López, al representante en este caso, al gerente de la empresa Zona Francas, que le va a pagar ese servicio de $500.000 por transferencia bancaria, desde una cuenta que tiene la empresa, el cliente extranjero, en el país de constitución de la misma, que recordemos que es Inglaterra en este caso, en el HSBC de Londres. Y como para seguir avanzando, le pregunta, en este caso al gerente de la empresa Zona Francas, qué es lo que se necesita para concretar esa transacción cuanto antes. ¿Ah? Ese planteo, ahora le hacemos el desglose de los datos para que justamente ustedes lo puedan tener más a la vista de cada uno de los datos importantes que necesitamos saber en este caso, tanto del cliente bueno, como de las personas que lo integran, digamos. La razón social, que ya lo vimos en la letra del caso, es Tech Trading Limitada. El giro y rubro es la comercialización de hardware y software únicamente en Europa y Estados Unidos. El domicilio fiscal es Matthew Street, bueno, 123 o 123, en Liverpool, Inglaterra. Y los directores son John Lemon, que ahí aparece fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, en Brighton, Inglaterra, ahí un error de tipeo, pero asumo que se entiende. Tiene pasaporte británico, está domiciliado en Londres y la ocupación que tiene es empresario. Después tenemos a Taylor Switch, que vemos su fecha de nacimiento, vemos dónde nació, también ahí tenemos en Manchester, creo que quedó ahí, Fran, subrayado el nombre Manchester quedó como ahí. Sí, y es un En error de Manchester, tipeo. tal cual, tal cual. Seguimos igual porque asumo que se entiende. Que dice la fecha y el lugar de nacimiento, dice en realidad que tiene pasaporte británico y que está domiciliada actualmente en Toronto, Canadá. Y su ocupación que es empresario. Recordemos que hasta ahora ellos son los directores o representantes de este cliente en el extranjero. ¿Ah? Respecto a los beneficiarios finales, aparece ahí un tal Bob Divan, que tiene una participación accionaria del 75% y figura su fecha de nacimiento, figura dónde nació y su actual domicilio, obviamente tiene documento de identidad como ciudadano estadounidense y está domiciliado en la Quinta Avenida 576 en Nueva York, Estados Unidos. ¿Tá? Figura también su ocupación, que es inversor. Hasta ahí vamos con los datos de ellos. Ahora, en lo que respecta a los datos de la operación, ¿se acuerdan que era un servicio temporal que iban a contratar por 7 semanas por un servidor virtual donde la empresa extranjera le pedía, digamos, a SoftMoon, que era la empresa de Zonas Francas, para sus aplicaciones o bases de datos de esta empresa, ¿no? Entonces, es simplemente un servicio de almacenamiento y el manejo de la base de datos. El monto de la operación son $500.000, como ya habíamos adelantado, la fecha de la operación, que figura ahí 29 del 11 del 2024, y la forma de pago, que es muy importante esto, se va a hacer por transferencia electrónica internacional desde una cuenta bancaria en el banco HSBC de Londres, ¿tá? Que tiene, como habíamos dicho, la empresa constituida en Inglaterra, Tech Trading. La razón de la operación, básicamente, es, recuerden que solo operaban en Europa y Estados Unidos, no así en el resto de América Latina. Entonces, la razón de la operación era facilitar el acceso a través de esta contratación de servicio, expandirse al mercado de América Latina y, bueno, de esa manera optimizando los costos operativos que pueda tener la empresa. ¿Ah? Por eso contratan a SoftMoon. Respecto al origen de fondos, lo que declaran es que tienen ingresos provenientes de la comercialización y venta de hardware y software, que en definitiva es el rubro y el giro de la empresa a lo que se dedican. Y un aspecto muy importante es que esta operación se realiza de forma remota, ¿sí? Sin presencia física de las partes. Se instaron las primeras videollamadas que se hicieron para poder conocerse y, bueno, y plantear la necesidad del servicio. Luego se concretaron algunas llamadas telefónicas y un intercambio de correos electrónicos donde se detallaron sobre todo la parte del contrato y ese intercambio previo antes de cerrar la transacción. Esto en realidad es el planteo del caso y sobre esto ahora vamos a ver cómo se da el análisis, pero es muy importante que tengan en cuenta estos últimos elementos, ¿no? Lo que hablamos de la presencia física, que se hace sin presencia física de las partes, de forma remota, y por otro lado, cuáles serían la razón de la operación, el origen de fondos y ese tipo de cuestiones. Hasta acá vamos bien, háganmelo saber en el chat cualquier cosa si precisan algún tipo de aclaración extra. Podemos ¿Fran? seguir, Florencia, ¿Sí? porque no hay ninguna ¿Seguimos? consulta en el chat. Perfecto, perfecto. Empezamos entonces directamente con lo que es el aspecto de resolución, entonces. Perfecto.
Acá vamos a lo primero y más importante, lo que tiene que ver con el análisis de riesgo. Esto lo habrán escuchado 150.000 veces, pero lo vamos a aclarar una vez más. Es muy importante que se puedan evaluar, por eso lo hicimos de esta manera y tratamos de hacerlo lo más práctico posible, pues es muy importante que se pueda evaluar todos los aspectos del caso y en función de eso poder determinar ante qué tipo de riesgo estamos y por ende tipificar el tipo de debida diligencia a realizar. En este caso, empezamos con los elementos bien básicos, ¿no? O sea, una evaluación preliminar que nos gustó hacer en este caso como para poder integrar todos estos aspectos que vimos. El primero es el tema del pago, ¿no? O sea, la integración del precio. En este caso, estamos hablando de una operación de $500.000 que se realiza con medio de pago electrónico. ¿Ah? Es en una única transferencia internacional desde una cuenta propia de la empresa. Acá no estamos hablando de que es una cuenta de un tercero o que la facturación está en otro domicilio. No estamos en esa hipótesis, estamos en un caso donde el dinero sale directamente de la cuenta propia de la empresa en el banco, el HSBC de Londres. ¿Sí? Entonces tenemos eso identificado. Y obviamente se hace por transferencia bancaria. Lo segundo, que es muy importante, como les comentaba hace unos minutos, es el tema de la presencia física. La operación se realiza sin presencia física de las partes. Esto lo que hace de alguna manera es incrementar el riesgo y por ende los controles deben intensificarse. Acá en realidad no aplica la presunción simple justamente de la ley donde se habla de que se pueden en este caso simplificar los controles. ¿Por qué? Porque por el artículo 13 literal G de nuestro decreto que establece que cuando no se haga en presencia física de las partes la operación, hay que intensificar los controles. Justamente es una de las excepciones, ¿sí? Entonces es muy importante que esto quede claro. Respecto de la valoración del cliente, que también es un aspecto importante porque tiene que ver con su perfil, digamos, y en base a eso, si hay otros elementos que se complementan con la operación, obviamente hay que evaluarlos todos por separado, pero a la vez en conjunto para tener en cuenta cuál es el tipo de vía de diligencia a realizar y el tipo de análisis y el tipo de riesgo, perdón. La valoración de cliente tenemos que es un cliente extranjero, que es ocasional, y además en realidad también un plus ahí que no lo dice, pero sí está bueno que es un servicio temporal el que va a contratar, ¿no? Entonces, si bien se va a brindar como en una ejecución continuada durante 7 semanas, en realidad es un único contrato, una única operación, no hay un historial con este cliente, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es una persona jurídica en este caso, ahí en realidad tiene los directores y el beneficiario final debidamente identificados, y por ende, como ya le sumamos el elemento de que no se hace en presencia física de las partes, habría que ya de pique intensificar los controles, ¿sí? Ahora, hay un único beneficiario final que está identificado, que es el que tiene el 75% del capital accionario, en este caso las participaciones, ¿tá? Que tiene como el mayor porcentaje de participación y está domiciliado en un país y jurisdicción diferente a la empresa. Esto no implica que incremente el riesgo, simplemente que mientras esté identificado y se puedan hacer los controles sobre este beneficiario final, en definitiva es un elemento más para atender al análisis de riesgo que se va a realizar. Y después, esto sí es muy importante, que tiene que ver con el tema del sector de la empresa, ¿no? De Tech Trading, que es esta empresa extranjera, y el tipo de operación. Está dentro del rubro tecnológico, que en realidad no se considera por sí, como decía ahí, de alto riesgo solo por el hecho de estar en el rubro, sino tiene determinadas vulnerabilidades externas o incluso que se utilizan a veces determinadas empresas para determinadas operaciones, como van a ver ahí, que pueden ser utilizadas para lo que es el blanqueo de capitales y obviamente el financiamiento del terrorismo. Y ahí hay dos ejemplos claros. Franci, te animás a bajar un poquito así ellos lo pueden ver, que es, en primer lugar, la utilización de estos servicios de almacenamiento en nube para ocultar actividades ilegales. Y bueno, y ahí en realidad habla bueno, de los sitios web, plataformas o servicios de comercio electrónicos que facilitan determinadas actividades delictivas por el anonimato o porque es más difícil llegar a quién está atrás de eso. Por ejemplo, en el caso del blanqueo de dinero a través de criptomonedas o de criptoactivos, ¿tá? Para crear como determinados sistemas de fraude financiero. Eso es una tipología y de hecho es una vulnerabilidad que está presente en el sector, obviamente. Y después, esto de que viene enrabado del otro ejemplo, que es, por ejemplo, el intercambio, digamos, como los famosos exchange, ¿no? De criptoactivos, donde justamente se realizan transacciones que en definitiva son fraudulentas, o sea, no se pasan por el mercado convencional y se utilizan para blanquear el capital. Alguien lo tiene, utiliza estos servidores virtuales para justamente cambiar criptomonedas y así lavar, digamos, ese dinero contenido en las criptos, que viene de actividades ilícitas, y blanquearlos al mercado. Acá en realidad como los aspectos más básicos de estas situaciones es que, bueno, estamos hablando de que son transacciones
anónimas, que se hacen, son celerias, o sea, son bastante rápidas y se puede mover sin restricción grandes sumas de dinero. Entonces también hay que estar atentos a ese tipo de cuestiones. Esto es simplemente un comentario adicional, no quiere decir que estemos ante el caso concreto, pero sí cuestiones a evaluar como vulnerabilidades del giro rubro tecnológico. Respecto al tema de los principales riesgos del caso, la ausencia de presencia física de las partes de la operación, que lleva a una debida diligencia intensificada, es justamente por lo que hablábamos del artículo 13 literal G, que exclusivamente lo prevé la norma, o sea, no hay otra alternativa o otra opción de no intensificar los controles. Después, que en realidad es un cliente ocasional, sin historial previo, perdón, y los potenciales riesgos del sector y rubro de la empresa, que era esto que les comentaba recién, de, bueno, de cómo se puede utilizar a este tipo de empresas que utilizan este tipo de servicio, que brindan este tipo de servicio, como un vehículo para lo que es el lado de activo. Entonces, básicamente teniendo todos estos elementos en cuenta, teniendo los elementos del perfil de cliente, de quienes integram en la empresa en realidad, o sea, quiénes son los cargos, por lo menos que están debidamente identificados en el caso de la empresa extranjera, llegamos a las conclusiones de que, bueno, en primer lugar, tenemos que intensificar los controles de acuerdo a que se hace de forma remota la operación, ¿ah? Evaluamos en realidad el perfil de cliente, de beneficiario final identificado, los directores de la sociedad que están declarados, y en todo caso, ahí ponemos una alternativa que se podría presentar un ROS, ¿tá? Un reporte de operación sospechosa, en caso de que existan impedimentos al momento de realizar los controles respectivos y obtener la información. Esto es en caso de una negativa quizá por parte de la empresa extranjera a brindar y aportar aquellos elementos que son necesarios para poder hacer ese control y esa evaluación preliminar y luego obviamente dejarlo plasmado o registrado en un documento, ¿no? O sea, que la propia empresa usuaria de zonas francas tenga los elementos necesarios para decir, bueno, llevo adelante la operación o no en función de los elementos que tengo. ¿Ah? Entonces, lo que nosotros tratamos de redondear acá es que, bueno, la idea es que esta empresa usuaria de zonas francas pueda realizar un informe lo más detallado posible, justamente para destacar este tipo de conclusiones y ponderar en realidad entre el riesgo y el tipo de debida diligencia a aplicar, cuáles serían la documentación, en este caso, cuáles serían los controles, cuál sería la documentación que le tendría que pedir a la empresa para que de esa manera no se escape nada y queden cubiertos. ¿Sí? Tengo una pregunta acá en el Y chat. tenés una pregunta en el chat que te voy a leer de Analía Maino. En todos los casos Sí, donde la relación con el cliente es remota, ¿debe intensificarse la debida diligencia? ¿Hay alguna excepción? perfecto. Analía, mirá, concretamente es lo que decíamos recién hace unos minutos y lo volvemos a repetir. Esto que figura acá justo en pantalla, que es lo que está viendo Francisco, que habla del artículo 13 literal G, estamos hablando del decreto, estamos hablando siempre de que no se realice en presencia física de las partes, o sea, realmente no hay una excepción, es lo que mandata la norma, siempre que se haga de forma remota, hay que intensificar los controles. Porque evidentemente a ver, más allá del espíritu de la norma en su momento, si uno lo aplica, digamos, y lo razona, llevando al momento de hacer la debida diligencia o evaluar el riesgo, si yo no tengo contacto con la persona, primero no sé si esa persona existe, si me puede mostrar todos los datos que de alguna manera me alega en las comunicaciones que tenemos. Entonces es muy importante intensificar los controles para llegar a que esa persona, que aunque capaz que está todo bien y esa persona en realidad existe, esa persona tiene esta empresa, se dedica a ese rubro, y realmente está interesado en hacer una transacción, es importante que lo podamos identificar con otros controles. Por eso en realidad se intensifican en estos casos. Sí, en definitiva, redondeando, no hay excepciones previstas, por lo menos en la norma. Espero que haya quedado ahí Sí, respondido. creo que quedó claro, para mí. Perfecto, ahí vi su respuesta. Perfecto. Eh, Bien, bien. Esto seguimos. es importante. Lo último, Fran, y ya seguís tú, lo que tiene que ver con esta aclaración en realidad que hicimos, que pueden existir otros elementos, por ejemplo, y acá entra un poco esta situación de justo está enrabada con la pregunta de Analía, ¿no? Como la norma dice que no hay excepción y que hay que intensificar los controles, puede pasar que justamente estamos hablando igual de una operación que si bien es un monto bastante alto, quizá para ese rubro no, puede pasar que ese tipo de empresas estén acostumbrados a recibir o a manejar esas grandes cuantías de dinero, y justo en este caso también estamos hablando
de que se hace por transferencia bancaria en el propio banco donde la cuenta pertenece a la empresa y es constituida en el mismo lugar, o sea, no estamos hablando de una jurisdicción ni offshore, ni mucho menos, estamos hablando de que está constituida en un banco, obviamente respaldado internacionalmente, digo, podrían haber otros elementos que en el razonamiento de la persona, en este caso de Pedro, digamos, ese gerente que después quizá delega todo este tipo de datos y aspectos del caso para que se le haga el análisis de riesgo a ese cliente, pueden haber elementos que digan, pero quizá no hay un riesgo por el perfil del cliente o no hay un riesgo por otro tipo de cuestiones. Simplemente es que como se hace sin presencia física de las partes y la norma ya de por sí me dice que tengo que intensificar, capaz que el riesgo, o sea, a ver, en este caso es un riesgo alto, pero capaz que yo considero, ¿tá? Dentro de mis criterios de razonabilidad, que existen otros elementos para dejar cubierto ante cualquier hipótesis que pase lo que pase, yo sé que se hizo por transferencia bancaria, que tengo cómo registrar, cómo documentar en realidad los registros de esa persona, que puedo en realidad obtener esa información de fuentes confiables, pero no significa de que tenga que dejar de intensificar los controles. Esto me parece muy importante aclararlo, porque así lo prevé nuestra normativa. ¿Sí? Florencia, hay una pregunta que te la voy a hacer que la realiza Sí, Carolina Casal. En el caso de bien. empresas del exterior que se instalan en zonas francas, en donde tienen una oficina y contratan personal, existe presencia física, pero los directores no vienen a firmar la documentación de forma presencial. ¿También se debe hacer una debida diligencia intensificada? Es decir, aclarando la pregunta que está haciendo, se contrata, por ejemplo, en el caso sería con esta empresa del exterior, y esta empresa del exterior además instala una oficina en la zona franca uruguaya, en cualquiera de las zonas francas uruguayas, pero tiene empleados que ni son los directores representantes estatutarios, ni apoderados generales, ni tampoco son o sea, son únicamente empleados. Empleados. La pregunta es, en estos casos, ¿hay que realizar una debida diligencia intensificada? Correcto. En realidad estamos hablando de que justamente como el caso del ejemplo, y si mal no entendimos, por lo que surge de la pregunta en el chat, Carolina, si es el caso del ejemplo que acaba de decir Francisco, entendemos que sí, por una cuestión también de que si estamos hablando que son solo empleados, no están, o sea, los representantes o inclusive los apoderados que podrían llevar adelante la operación. O sea, hay que dejar, o el alcance de la operación, hay que ver al caso concreto. Lo importante siempre es, si yo soy parte de un negocio y capaz que las negociaciones se hicieron con los directores o con los apoderados, si no están presentes, si no dejaron un apoderado y son solo los empleados quienes están, en principio habría que hacer una debida diligencia intensificada. Perfecto, perfecto. No hay otra por ahora, no hay más preguntas. Seguí nomás, Florencia. Perfecto. Creo que hasta ahí vamos con el tema de la aclaración para justamente pasar ahora ya a la etapa de debida diligencia. Acá, Después lo que vamos a hacer, sí, eh, decime. no, decime tú primero. Claro. No, lo que íbamos a hacer, comentarles de lo que ya nosotros habíamos organizado, es mostrarles incluso dentro de la resolución del caso cómo en realidad completar ese formulario de acuerdo con estos elementos que Francisco se los va a comentar y además lo vamos a ir proyectando en la pantalla. Simplemente eso. Sigo Bueno, nomás, Frano. sí, sigo yo, si te parece, a partir de ahora. Dale, perfecto. Sí, me Eh, encanta. Antes de seguir, quiero remarcar la importancia fundamental de todo lo que Florencia les acaba de decir, que tiene que ver con el análisis de riesgo. Para poder hacer una debida diligencia correctamente, es necesario previamente hacer el análisis de riesgo. Lo que Florencia hizo ahora, que fue todo el razonamiento del caso, cómo lo fue resolviendo, y todo eso tiene que quedar por escrito. Es decir, todo este razonamiento que Florencia hizo tiene que quedar por escrito, porque en caso de que ustedes sean fiscalizados, nosotros no solo le vamos a pedir la debida diligencia de las operaciones que le seleccionemos, sino que le vamos a pedir el análisis de riesgo.
Y el análisis de riesgo es una obligación que ustedes tienen en virtud de lo establecido por el artículo 4 del decreto 379-018. Nuestra experiencia en fiscalización de todo tipo de sujetos obligados, como hemos tenido en los últimos años, es que los análisis de riesgo no vienen. Viene solo la debida diligencia que se realizó, lo cual trae dos problemas fundamentales para el sujeto obligado. En primer lugar, si no realiza el análisis de riesgo, el riesgo que corre es que se equivoca cuando hace la debida diligencia. Y si se equivoca, teniendo que haber hecho una debida diligencia intensificada, realiza una debida diligencia normal o simplificada, eso da lugar a un error grave que generalmente en una fiscalización da lugar a una sanción y generalmente es una multa. Por lo tanto, ese es un riesgo muy importante cuando no se hace el análisis de riesgo. Y la otra, como ya les comenté, el no realizar el análisis de riesgo es un incumplimiento en sí mismo. Por lo tanto, en el informe de fiscalización queda claramente anotado que también hubo ese incumplimiento y que incidirá directamente en la sanción que se le aplique a ese sujeto, sujeto obligado. Florencia, tenés la mano levantada. Sí, algo puntual antes, porque tenemos una pregunta más en el chat, Fran, pero antes, justo complementando un poquito lo que decías vos de esto del análisis de riesgo y la importancia que tiene, más allá de que sea un incumplimiento en sí mismo, es muy importante también dejarlo por escrito, porque no es solo porque la norma lo pida, sino también porque nos ha pasado en nuestra experiencia en fiscalización, que muchas veces nos llega el formulario de debida diligencia, por ejemplo, y realizan la debida diligencia y en las opciones donde dice indique, marque con una cruz si el riesgo es bajo, medio o alto, nos llega capaz que marcado el tipo de riesgo que se hizo, pero después nos pasa que al momento de analizarlo, y hablo de este lado del mostrador, porque en definitiva es transmitirles un poco nuestra experiencia de este lado para que ustedes lo tengan en cuenta de ahora en más, es que no nos coincide la documentación aportada, en definitiva, con el riesgo utilizado con el riesgo marcado, perdón. Entonces, esto es muy importante porque si hay alguna inconsistencia, quizá se puede salvar en el análisis de riesgo. Pongo un ejemplo, a veces en realidad se puede simplificar los controles y de hecho nos ha pasado de que son operaciones que realmente está para hacer una debida diligencia simplificada por los elementos del caso, corregime si no, Fran, y lo Sí. que termina pasando, lo que termina sucediendo es que nos aportan elementos capaz que de una debida diligencia normal o intensificada y nos marcan en el análisis de riesgo que el riesgo es bajo. Entonces, no digo que no sea suficiente marcar con una cruz como aparece en el formulario, porque el formulario es solo una guía. Lo más importante es cumplir con lo que dice la norma para salvar estas inconsistencias, justamente, y que si utilizamos un riesgo y si utilizamos una simplificación de controles porque entendemos que el riesgo es bajo, si después hay otros elementos que la persona entendió que aunque el riesgo fuera bajo tenía que intensificar los controles, que quede por escrito en el análisis de riesgo. ¿Se entiende? Eso es muy importante porque es la forma que nosotros tenemos también como para poder ponderar cuál fue el razonamiento que se hizo, porque nosotros en el formulario solo vemos un montón de información en cada recuadro y no podemos interpretar más allá que lo que dice ahí. Entonces, si yo tengo que agarrar la letra fría, voy a leer lo que quiso poner ese sujeto obligado. Lo mismo le debe pasar a Francisco cuando lo hace, pues de hecho lo hablamos y es algo recurrente. En cambio, si nosotros lo vemos plasmado en un análisis de riesgo, nos da otros elementos para saber cómo lo razona el sujeto obligado y en función de eso poder hacer la fiscalización. ¿Sí? Eso es muy importante. Hay, Fran, ¿te parece si vemos la pregunta ahí? hay una pregunta, correcto. Espera que te la leo. El Eh, primero es de Andrea, ¿no? Que es el y anterior, si que fueran apoderados con altas facultades, es decir, lo que está preguntando es si esa empresa del exterior que constituyó un usuario en la zona franca y que es el cliente, si tuviera apoderados con altas facultades en Uruguay, en la empresa constituida en zona franca. Eso es lo que te está en el caso, preguntando. sí, en el caso concretamente, por eso hablamos de esta salvedad, ¿no? O sea, si estamos hablando de un apoderado que tiene justamente las facultades y la potestad para poder realizar este tipo de operaciones, evidentemente sí
se va a poder llevar a cabo. Obviamente va a haber otros elementos, ¿no? Habrá que analizar y habrá que acreditar que esa persona es apoderado y tiene esas facultades para poder llevar a cabo la operación, pero bueno, estamos hablando de un caso concreto, ¿no? Donde sí existe. Si no existiera ese poder, y si de hecho solo estamos hablando de trabajadores o empleados como estaba en el supuesto anterior, en ese caso sí, habría que intensificar los controles, obviamente. Con, Y con tengo otra preguntita más acá. Y te hago es de Diego Vuela. ¿Es suficiente que la descripción de actividades de representantes o beneficiarios finales sea inverso o empresario? No, inversor. No entiendo la pregunta. No sé. A ver si tú la entendés, Florencia, porque no logro entender. Diego, va. Diego Creo que va Vuela. más bien por esto. Sí, Diego me parece que lo que está preguntando es si, como lo vio en el ejemplo de lo que nosotros pusimos, en la ocupación, ¿no? O sea, la descripción de la actividad, digamos, de los representantes, a qué se dedican, en realidad que solo pusimos inversor o empresario. En la letra del caso, en realidad lo pusimos de esa manera como para dar un dato de la ocupación. Obviamente que tiene que estar vinculado a, bueno, lo que tratamos de mostrar, ¿no? O sea, en definitiva, si cuanto más información pongamos de los beneficiarios finales, en este caso, de lo que realmente se pueda obtener, o de las actividades principales de los representantes, ni que hablar, que es mucho mejor y va a ser inclusive mucho mejor para ustedes también para poder razonarlo de forma íntegra, como dije hoy más temprano, al momento de realizar el análisis de riesgo, porque hay ciertos elementos que tienen que estar determinados y los van a ver en el formulario que les va a exponer Francisco, donde en realidad ahí ponemos, ¿no? La ocupación o actividad principal de la persona interviniente también, más allá de que sea una persona jurídica, de a qué se dedican las personas físicas que la integran, ¿no? O sea, identificar quienes tengan algún tipo de injerencia en la operación. Entonces, la pregunta concreta y la respuesta concreta. Sí, basta con poner la ocupación siempre y cuando se relacione obviamente con el ejemplo, ¿no? Ahora, en el caso de que tú puedas obtener más información de la persona, además de ser inversor, por ejemplo, bueno, ¿en qué es inversor? ¿O en qué tipo de empresas? O si hay algo de la documentación que pueda probar que esa persona se dedica a eso, muchísimo mejor, por supuesto. Siempre en realidad, a ver, la idea no es transmitirles que cuando tienen que hacer lo justo y lo necesario tengan que hacer en más, pero siempre es importante que al momento de hacer una evaluación o análisis de riesgo puedan ponderar todo este tipo de controles o información adicional como buena práctica, ¿no? Acá No sé si quedó respondida ahí, Diego. hay otra pregunta que es así. ¿Qué pasa con las empresas que están en zonas francas pero prestan servicios de otra de las actividades comprendidas en la ley? ¿Se rigen por la norma general de zonas francas o por lo que se aplica en la norma a esa otra actividad? Leyendo la norma me da a entender que es la segunda opción, pero quisiera su opinión al respecto. Sí, comparto con lo que decís. Se aplica Sí, el artículo 70 del decreto 379018 y en los casos que se encuentran incluidos en lo que establece esta norma, se aplicará el capítulo respectivo. O sea que esa sería la contestación para darte. No hay más perfecto. preguntas, podés seguir, Florencia. O estaba yo, creo, Estabas vos, estabas vos, estabas vos. estaba hablando un poquito sobre la importancia del análisis de riesgo antes de entrar en la debida diligencia. Otra cuestión que creo que es muy importante para entender bien hasta qué punto es importante esto del análisis de riesgo es ver de qué manera sencilla podemos explicarles desde nuestra experiencia cuáles son las normas que nosotros consideramos más importantes. Florencia las mencionó, pero vale la pena repetirlas porque son fundamentales para poder hacer este razonamiento que Florencia hizo. En primer lugar, tenemos el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, que es una norma que se agregó a partir del artículo 225 de la ley de urgente consideración. ¿Qué dice este inciso segundo? Dice más o menos lo siguiente. Si el pago se realiza a través de medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias o otros medios que menciona la norma, cheques, letras, etcétera, en principio ustedes tienen una presunción simple de riesgo bajo. Por lo tanto, la primera parte, a partir de la aplicación de esto, en el caso concreto, ustedes podrían decir, bueno, acá todo el pago es por transferencia bancaria. Si yo me amparo en el inciso segundo del artículo 17
de la ley 19.574, tengo una presunción simple de riesgo bajo, siempre y cuando, la norma continúa, no se den alguna de las situaciones previstas en varias normas que menciona, pero a mí la que más me importa es el artículo 13 del decreto 379-018. Entonces tienen que analizar con su cliente. Nos quedamos con eso, que en principio tenemos la presunción simple de riesgo bajo, porque el pago es a través de una transferencia bancaria, y vamos a analizar con nuestro cliente todas las situaciones que prevé el artículo 13 del decreto 379-018. Analizábamos todas y vimos que se daba una, que no había presencia física de las partes. ¿Qué pasa ante una situación así? Que si se da una sola de las situaciones previstas en el artículo 13 del decreto 379-018, la presunción simple de riesgo bajo que nos daba la transferencia bancaria cae y tenemos que ir directamente a considerar la operación de riesgo alto y realizar una debida diligencia intensificada. Por lo tanto, como pueden ver, del uso de estas dos normas, ustedes pueden perfectamente, como hizo Florencia, concluir en la conclusión de que estamos en una situación de riesgo alto y de debida diligencia intensificada, no importando para nada que el pago es a través de una transferencia bancaria, porque se da una de las situaciones del artículo 13 del decreto 379-018, que no hay presencia física de las partes. Todo este razonamiento que Florencia les hizo tiene que estar por escrito. Si no está por escrito, ya les expliqué que no es bueno y seguramente haya consecuencias desfavorables en una fiscalización. Entonces ya vimos las normas que nosotros consideramos fundamentales para hacer un análisis de riesgo de forma sencilla y adecuada. Obviamente ustedes en zonas francas, en muchos casos, son empresas que tienen una complejidad. Nosotros tuvimos en cuenta eso y desde la Senaclaf elaboramos además un documento que, además de estas dos normas que mencioné, los ayuda a tener en claro todas las situaciones que se pueden dar en una zona franca para aumentar el riesgo. Es un documento que está colgado en nuestra página web de la Senaclaf y se llama Tipologías e Indicadores de Riesgo en el sector zonas francas. Y ahí lo tenemos subdividido por riesgo cliente, riesgo geográfico y riesgo operacional. Es un documento muy útil. Les recomendamos su lectura porque además de la utilización de estas dos normas, está muy bueno que ustedes estén al tanto de ese documento cuando hacen un análisis de riesgo, porque les va a ayudar a darse cuenta si se encuentran en alguna de las situaciones de riesgo que se prevé. Ese documento de tipologías e indicadores de riesgo fue elaborado por la Senaclaf utilizando como modelo todas las tipologías e indicadores de riesgo de la región, como así las tipologías e indicadores de riesgos que determina el GAFI. Por lo tanto, consideramos que es de mucha utilidad y realmente está dirigido al sector zonas francas. Y ahora sí, podemos entrar en la debida diligencia. Sabemos perfectamente que y a partir del análisis de riesgo que realizamos, estamos en un caso de debida diligencia intensificada. Nosotros siempre sugerimos que utilicen nuestros formularios para poder hacer la debida diligencia. ¿Por qué decimos eso? Porque en el caso de zonas francas, que fueron los primeros formularios que elaboramos dos formularios, uno para persona física y uno para persona jurídica, pensando en todas las preguntas que hay que hacer si nos encontráramos en una situación de debida diligencia intensificada, como es el caso. Por lo tanto, les recomendamos que vayan a la página de Senaclaf y para poder resolver este caso tengan presente de utilizar el formulario correspondiente. En el caso sería un formulario del sector zonas francas,
de debida diligencia intensificada para persona jurídica. Debida diligencia del cliente. Se sugiere como una forma de individualizar y optimizar los controles sobre los sujetos intervinientes en la operación, utilizar y completar los formularios de debida diligencia aplicables al sector que se encuentran disponibles en la página web de la SENACLAB. Les reitero que el formulario no es obligatorio, pero les sirve para evitarse de cometer errores, de dejar de hacer preguntas que pueden olvidarse hacerlas y eso puede tener como consecuencia un incumplimiento ante la SENACLAB. Y ahora, para poder seguir viendo el tema de la debida diligencia, vamos a salir de este documento y vamos a ir directamente al formulario. Luego volveremos nuevamente a este documento para ver la documentación que hay que complementar al llenado del formulario. Por lo tanto, voy a dejar de compartir este documento y voy a pasar a compartir con ustedes el formulario de debida diligencia. Esperen un segundo que lo tengo que abrir. Voy a abrir el documento para estar en condiciones de poder compartirlo con ustedes. Acá abrí el documento, vamos a buscar entrar de vuelta al Zoom y acá voy a cerrar esto, voy a compartir de nuevo y ahora voy a abrir el documento. Si tienen alguna pregunta, nos la van dejando en el chat para que podamos justamente ir respondiéndolas a medida que van surgiendo, como hemos venido haciendo, que creo que está siendo interesante el intercambio. Acá está el formulario, ¿lo están pudiendo ver, Florencia? Perfecto, sigo por adelante. Este es el formulario que tienen en la página web de SENACLAB, formulario para realizar la debida diligencia de cliente persona jurídica. Vayamos viendo debida diligencia del cliente, verificar lista de Naciones Unidas. Acá dice todas las listas del Consejo de Seguridad que tenemos que verificar. Esto nosotros lo tenemos en nuestra página web de SENACLAB, en fuentes públicas o privadas. Ahí tienen la lista del Consejo de Seguridad. Ahí es donde tienen que ustedes hacer las búsquedas correspondientes e imprimirlas. Acuérdense que de acuerdo al principio de oportunidad establecido en el artículo 8 del decreto 379018, las búsquedas tienen que ser hechas en el momento que la relación comercial está vigente. O sea, cuando se firma el negocio, ahí después, eventualmente, no es el caso porque esta es una relación puntual que dura solo 7 semanas, pero se les puede dar la situación que ustedes tengan un cliente habitual de años, entonces en ese caso ustedes tendrán que regularmente realizar las búsquedas cada determinada cantidad de meses de acuerdo al tipo de riesgo que tenga ese cliente. A riesgo bajo podrán espaciar, realizar las nuevas búsquedas, a riesgo alto las tendrán que hacer cada 3-4 meses para estar perfectamente en cumplimiento de la normativa. Entonces vamos a abrir un poco más para que se pueda ver bien. Se agregan búsquedas indicadas con una X, marque la opción correspondiente. Sí. Las búsquedas del Consejo de Seguridad se agregaron. Acá en el formulario lo contestamos. Después vamos a tener que ver si agregamos la documentación correspondiente en la documentación anexa. Porque acuérdense que no es solo llenar el formulario, que ni siquiera es obligatorio, sino que es importante su llenado para no olvidarse de nada. Pero después va a haber documentación complementaria que ustedes van a tener que agregar, que la vamos a ver después. En el 1.2, búsqueda de antecedentes de personas físicas o jurídicas en fuentes públicas o privadas. Google, 29/11/2024, por clientes, directores y beneficiario final. Acá anotamos claramente cuándo hicimos la búsqueda, dónde la hicimos, en Google, decidimos hacerla, la fecha,
¿Y por quién hicimos la búsqueda? Por el cliente, que era una persona jurídica, su director, sus directores y su beneficiario final. ¿Se agrega documentación respaldante e indicar con una X? Sí. Monto y forma de la transacción. Moneda, dólares. Monto, $500.000. ¿Se utilizó dinero en efectivo? No. Fue una transferencia bancaria. Porque si esta pregunta hubiera sido contestada con sí, es imposible que pueda darse, por lo menos con un cliente que se pague en efectivo, pero sí se puede dar con un cliente de la propia zona franca que puedan tener, otro usuario que pueda ser su cliente. Si el pago es en efectivo por ese monto, podríamos considerar que es una cuantía elevada de dinero y eventualmente tener que hacer una intensificada porque se da el literal correspondiente del artículo 13 que habla de cuantías elevadas de efectivo. Por lo tanto, lo ponemos como un elemento para que lo tengan en consideración en una situación diferente al caso concreto que le estamos planteando. ¿Se utiliza dinero en efectivo? Está. En el caso de haber marcado la opción afirmativa en el casillero anterior, no marcamos la opción afirmativa, por lo tanto no llenamos nada porque no se utilizó efectivo. ¿Se utilizan medios de pagos electrónicos tales como transferencias bancarias? Sí. Ingresar monto, moneda y fecha de pago, $500.000 el 29 del 11. Descripción del medio de pago, transferencia bancaria desde el HSBC de Londres. ¿Se utiliza una cuenta de origen de los fondos o valores radicados en instituciones de intermediación financiera al exterior? Sí. ¿Se utiliza una cuenta de destino de los fondos o valores radicados en instituciones de intermediación financiera del exterior situada en el país que cumple estándares internacionales en materia de lavado de activos o financiamiento del terrorismo? Sí. ¿El ordenante del pago es un sujeto diferente al cliente? No. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque hay un inciso, que es el inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574, que también fue un agregado realizado por la ley de urgente consideración, que establece lo siguiente: cuando el ordenante de pago es una persona diferente al cliente, se le deberá hacer la debida diligencia íntegra a este ordenante de pago. No es el caso porque acá el cliente y el ordenante de pago es el mismo, pero cuando no coincide, quien paga es un tercero, que se dan muchas veces esas situaciones. Entonces tengan presente ustedes como oficiales de cumplimientos que tienen que hacerle la debida diligencia de el ordenante de pago, de donde sale la plata de la transferencia. Me ha pasado muchas veces de fiscalizar a sujetos obligados y cuando estoy analizando la documentación surge que se pagó con una transferencia bancaria y no tengo más datos. Llamo al sujeto obligado y le pregunto, dígame una cosa, ¿quién pagó? Ah, ¿pagó usted? No, mire, no pagué yo, se pagó por otra empresa, por cualquier motivo. ¿Y usted hizo aplicación, le hizo la debida diligencia al tercero? No, la verdad que no lo tenía presente. Bueno, tenga presente a partir de ahora el inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574, porque cuando el que paga la transferencia bancaria, el ordenante de pago, es un tercero, usted le tiene que hacer una debida diligencia íntegra no solo a su cliente, sino a este tercero. Y el no hacerlo es un incumplimiento grave que da lugar generalmente a una sanción de multa. Por lo tanto, el inciso tercero del artículo 17 de la ley 19.574, subráyenlo con fluorescente porque es una norma fundamental y que si no se aplica se cometen errores que dan lugar a sanciones de multa.
El punto 2.5, ¿el ordenante de pago es un sujeto diferente al cliente? No. Para las transacciones se utilizan tecnologías nuevas o en desarrollo, no. No hay criptoactivos ni criptomonedas, nada de eso. Otras características del cliente o de la operación. El cliente es residente del país que cumple estándares internacionales en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Sí. ¿El cliente es residente de alguna jurisdicción de baja o nula tributación? No. ¿La operación implica la presencia física de las partes o de quienes lo representen? No. ¿Fideicomiso de estructura excesivamente compleja? ¿El cliente es un fideicomiso? No. Pero acá ya tenían, que lo habíamos visto en el análisis de riesgo, algo fundamental, que no había presencia física de las partes. Y eso quedó claramente establecido. Florencia, veo que tenés la mano levantada. Sí, Fran, mira, tengo una pregunta que te la leo para responder de Madelón Bascou. ¿Tá? ¿Cuándo hay que realizar el informe circunstanciado que exige la ley? Pregunta ella. En el caso en que se realiza, ¿se puede hacer el análisis de riesgo en el mismo informe? A ver, desde la posición de la CENACLAF, el informe circunstanciado está previsto en el artículo 76 del decreto 379018 para cuando el usuario de zona franca tiene un cliente del exterior. Por cómo está redactada la norma, uno podría llegar a la conclusión que, dando cumplimiento únicamente al artículo 76, estoy cumplido. Esa no es la posición de la CENACLAF, ni con el artículo 75 cuando el cliente es de zonas francas, ni con el artículo 76 cuando el cliente es de fuera de zona franca. Daría la impresión de, por la forma en que está redactado, que si se aplica el artículo 75 para el cliente de zonas francas, alcanza y no hay que hacer más nada. Y daría la impresión que aplico solo el artículo 76 y no hay que hacer más nada. No es la posición de la CENACLAF. Ustedes deben dar, de acuerdo al caso que les corresponda, aplicación íntegra de los artículos 72 a 74 y le agregan el artículo 75 si el cliente es de zona franca y le agregan el artículo 76 si el cliente es de fuera de zonas francas. Pero desde la CENACLAF hacemos mucho más énfasis en que hayan dado cumplimiento estricto a lo establecido en los artículos 72 a 74 del decreto 379018. Espero haberte contestado la pregunta. Lo que te estoy contestando no es la posición personal mía, es una posición que ha dado el jefe de fiscalización en varias oportunidades en que ha tenido que concurrir a congresos y le han hecho la pregunta concreta y ha dejado claramente establecido la posición de la CENACLAF. Espero haber contestado la pregunta. Seguimos nomás, Fran, porque ya puso que quedó respondida, sí. Perfecto. Entonces, el cliente es residente de alguno de los países de baja o nula tributación. No, como pueden ver acá, se está haciendo uno por uno las preguntas del artículo 13 del decreto dentro del formulario. Es un decreto muy completo que muchas de las cosas que se preguntan son del análisis de riesgo de la operación. Sigamos, la operación, ya dijimos lo de la presencia, datos de la persona jurídica, Tech Trading Limitada, el RUT, fecha y lugar de constitución, el domicilio de la empresa, la actividad principal, comercialización de hardware y software en Europa y Estados Unidos, socios o accionistas, el socio es Bob Divan, el documento de identidad soltero. Aclarar la calidad de sujeto identificados en los casilleros anteriores, 1. Cónyuges o concubinos, no, porque creo que no era casado. Directores de la empresa, los tenemos a John Lemon y a Taylor Swift, ambos también son solteros, por lo tanto no hay ningún dato de los
concubinos o los cónyuges. Si el representante es persona física, sí, es John Lemon, fecha y lugar de nacimiento, en Brighton, Inglaterra, en el 80, pasaporte británico, soltero, domiciliado en Fleetwood Street, 123, Londres, Inglaterra. Si el representante no es persona jurídica, el certificado de vigencia de la sociedad, acuérdense que es necesario pedir el certificado de vigencia de la sociedad con la que estamos teniendo el acuerdo comercial, que no puede tener más allá de 90 días de la fecha en que se presenta. Actúa a nombre propio de un tercero, se actúa a nombre propio. Beneficiario final es Bob Divan, los datos de él, el documento de identidad, el domicilio, es un empresario e inversor. Volumen de ingresos, explicación razonable y justificación sobre el origen de fondos. Justificación de origen de fondos a través de un certificado contable, balances anuales, facturas, etc. Propósito y naturaleza de la relación comercial y o la transacción a realizar. Necesidad de expansión al mercado latinoamericano y lograr bajar los costos operativos. ¿El cliente o el beneficiario final son personas políticamente expuestas? No. Declaración de regularidad fiscal. La normativa permite para la declaración de regularidad fiscal 4 formas. Hay una que es la más sencilla de todas. Firmar, poner la cruz en declaración de regularidad fiscal y hacerle firmar el documento. Lo tomamos como válido. Pero si no quieren utilizar eso, tienen las otras opciones que le ofrece la normativa. Copia de las declaraciones juradas presentadas ante la administración tributaria correspondiente, constancia emitida que establece que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias, carta emitida por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria. Ustedes ven de todas las opciones, la más sencilla es la primera, pero eso queda a su criterio. Declaración jurada presentada ante el Banco Central del Uruguay. En este caso no es necesario porque el cliente es una persona extranjera que no tiene que dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 18.930 ni a la ley 19.484. El plan de negocios. En este caso no es necesario porque se trata de un cliente del extranjero. Esto sería necesario si el cliente fuera un usuario de zonas francas, es decir, que un usuario tuviera como cliente a otro usuario, pero no es el caso. Informe circunstanciado. Acá lo marqué porque sobre el criterio de la base de que si aplican el artículo 72 al 74 y le agregan el 76, está bien realizado. Lo que no pueden hacer es solo aplicar el 76 y considerar que con eso tienen cumplido la debida diligencia. No es la forma en que interpretamos la norma, porque hacemos una interpretación lógica, sistemática de toda la normativa, y interpretarlo de manera que el artículo 75 o el 76 derogan lo que establece el 72 al 74, al 74 no es ni lógico ni coherente y va en contra de una interpretación lógica sistemática de la normativa. Fran, un segundito nomás. Que tenemos justo una pregunta y yo había levantado la mano para hacer justamente profundizar un poquito en eso, como un comentario adicional de lo que vos venías diciendo sobre el tema de el volumen de ingresos y la explicación razonable de esos volúmenes de ingresos, y por otro lado lo que tiene que ver con el origen legítimo, digamos, de los fondos manejados en la transacción. Sí, Algo muy importante, porque justo Yasmín Cristaldo está preguntando si sí. se podría ampliar el punto 12 sobre el volumen de ingresos. Ahí, más allá de, no sé si tu ampliación va en la línea de lo que yo voy a decir ahora, Yasmín, sino hacernos saber por el chat.
Lo que yo quería comentarles con esto es que es muy importante, complementando, como bien decía Francisco, que una cosa es el volumen de ingresos y otra cosa es el origen, la legitimación, digamos, del origen de fondos. Si yo adjunto únicamente, por ejemplo, una captura del home banking que me manda, o sea, digamos, me manda el cliente del extranjero, donde dice que tiene $700.000, en este caso la transacción era por $500.000, con eso en realidad lo que estoy reflejando, si se ven los datos de la cuenta en el home banking, si se ven que pertenece a la empresa, si de alguna manera me manda un resumen con un estado de cuenta, con esa documentación yo estoy reflejando el volumen de ingresos, perdón, el volumen de ingresos. No estoy reflejando el origen de los fondos, es decir, la legitimidad del origen de los fondos, que son dos cosas diferentes. El volumen de ingresos significa que existía ese dinero en la cuenta, que existe ese dinero en la cuenta y que de alguna manera se maneja un perfil alto, digamos, con esas cantidades de dinero. Ahora, el tema del origen de los fondos viene por otro lado. Recuerden que en el caso del ejemplo, ellos habían declarado que provenía de la venta, de la comercialización de hardware y de software. Entonces ahí, como bien había aclarado Francisco, el tema de, por ejemplo, las facturas, digamos, o un balance anual, más allá de contable, digamos, los balances anuales, eso sí respaldaría de alguna manera, capaz que en los últimos 12 meses, el origen de los fondos legítimos de la transacción, porque quiere decir que provienen en realidad exclusivamente de las ventas y que eso está respaldado con facturas y por ende tiene un respaldo contable, digamos, de un profesional contador. Ahora, solo la captura de pantalla, y esto digo porque lo hemos visto en otras situaciones, inclusive no solo con este sector, sino con otros sectores, Fran, no me dejas mentir, donde en realidad a veces adjuntan únicamente la captura de pantalla, por ejemplo, sí, del home banking, digamos, de lo que es ahí el saldo, digamos, de cuenta de la persona física o la persona jurídica, y que se ven sí los datos que pertenece a esa persona y que hay X cantidad de dinero, pero eso en realidad no es el origen de fondos. Yo puedo tener esa plata en la cuenta y cómo pruebo que ese dinero fue bien habido, digamos, y no fue mal habido. En realidad, atrás te queda un respaldo de cuáles son las operaciones que se hacen para conseguir ese dinero. En este caso, con las facturas, por ejemplo, a través de la venta, de la comercialización, del caso del ejemplo, nuevamente, de la venta de software y de hardware, perdón, en ese caso se respaldaría que, bueno, que provienen de ese tipo de transacciones, los fondos, ¿tá? Esto para aclarar un poco y ampliar complementariamente lo que ya bien había puesto Francisco sobre qué elementos habría que tomar en cuenta en este recuadro, en el punto 2. No sé, Yasmín, si quedó, respondía a la pregunta, si no me lo hacen saber en el chat, por favor. Perfecto, ahí quedó, ahí quedó. Bueno, Seguimos nomás, Fran, entonces. perfecto. Entonces, en esta última parte, que en realidad está en el formulario, pero acuérdense en que el análisis de riesgo es previo a llenado el formulario, ya pueden seguir marcando. Acá marcarían en donde dice riesgo alto, le pondrían una cruz porque es una operación de riesgo alto. Y además, acuérdense que nosotros en relación a la regularidad fiscal marcamos con una cruz. Esto tiene que ser firmado por el cliente. Por lo tanto, este formulario, por esa parte de la regularidad fiscal que marcamos esta opción, tiene que ser firmado este formulario por el cliente porque él tiene que acreditar que dijo que estaba al día de la regularidad fiscal. No alcanza solo con la cruz marcada, sino que lo tiene que refrendar con su firma. Y acá terminamos de ver el llenado del formulario de este caso concreto. Ahora vamos a volver al otro documento al que vimos anteriormente para ver la documentación anexa. Porque como les dije, el formulario ni siquiera es obligatorio. Les va a permitir no cometer errores. Pero después hay que ver de lo que el cliente les contestó en el formulario, qué es lo que tiene que acreditar, qué documentación anexa tienen que agregar y juntarla al formulario engrampada. Entonces dejo de compartir este documento y voy al documento anterior. Acá volvimos al documento anterior, no sé Florencia si lo están viendo. Sí, perfecto, Fran. Documentación que SoftMoon deberá solicitarle del cliente. Llenamos todo el formulario. Antes habíamos hecho el análisis de riesgo. El análisis de riesgo quedó por escrito. El formulario quedó completado. ¿Qué pedimos? De la empresa Tech Trading, constitución y estatutos sociales.
Certificado de vigencia de la empresa emitido por la jurisdicción de registro no puede tener más de 90 días de su emisión. Justificación de origen de fondos a través de un certificado contable, balances anuales, facturas, etc. Declaración jurada sobre beneficiarios finales. Regularidad fiscal. De los beneficiarios finales y directores, copia del pasaporte o documentos de identidad. Búsquedas en listas. Revisar que las empresas, beneficiarios finales y directores no estén incluidos en las listas ONU y búsquedas de antecedentes en fuentes públicas o privadas. Todo esto tiene que ser documentación. Las búsquedas las tienen que realizar por todas estas personas físicas o jurídicas y tienen que ser de la fecha en que corresponde que las realicen. No sirve de nada fiscalizar una empresa y pedirle una operación del 2022 y nos traigan, cuando nos traen la documentación, del 2024. Eso no es cumplir con el principio de oportunidad establecido en el artículo 8 del decreto 379-018. Sigamos. También, como parte de una buena verificación independiente, verificar la información de la empresa y sus beneficiarios finales mediante bases de datos oficiales. Formulario de guía de debida diligencia persona jurídica. Acá todos estos, si no me equivoco, Florencia, son todos los datos que tendríamos que poner en el formulario. Por lo tanto, si vemos el formulario, no tendría sentido que lo repita. Van a quedar para que todos lo tengan claro, pero con esto iríamos terminando la capacitación. Nos gustaría saber si hay alguna pregunta para poder respondérselas y evacuarles todas las dudas que puedan tener. Fran, tenemos una pregunta de Yasmín que quedó enganchada con el tema del formulario, donde ella consulta sobre el punto 15, que habla de la regularidad fiscal, sobre la firma del cliente, si dónde se firma, si se firma al final del punto 20 o se firma en otro lado, entiendo. En este caso, sí. Sí, Sí, no, Florencia, no, dale. se contestala. Concretamente, en realidad, como el formulario está previsto como uno solo, no tiene como otras partes y están numerados, al final del formulario se supone que esa firma refrenda todo lo dicho anteriormente. Entonces, sería importante que la firma esté constatada al final, por supuesto. Es decir, no solo poner únicamente la firma del cliente, sino los datos de la aclaración, fecha y lugar, todo eso que es importante también, ¿sí? Espero que haya quedado respondida ahí, Yasmín. Y tenemos dos preguntas más por Sí, acá, Fran. ¿Te parece si las sí, leo? sí, La primera es de Vanessa Chami, sí. que consulta el proyecto de inversión barra plan de negocios que se menciona en el artículo 75. ¿No sirve para acreditar el volumen de ingresos y origen de fondos? Eso es lo primero. Eh, Creo que depende ahí, ¿no? Está perfecto, entiendo perfectamente la pregunta. Yo no me acuerdo bien ahora porque yo trabajé como asesor jurídico del área Zonas Francas, Dirección General de Comercio, actual Dirección Nacional de Zonas Francas, durante 8 años, desde el año 2008 hasta el año 2016. En aquel momento los tenía muy claros. En este momento son muy completos esos planes de negocios. Lo que me importa, Valeria, que te quede claro que si con el plan de negocios se contestan varias de las preguntas o de los requisitos previstos en los artículos 72 a 74, los podés dar por buenos. Lo que pasa es que tenés que ir viendo uno por uno para estar seguros que lo que pregunta en los artículos 72 o 74, que hablan de la debida diligencia normal en el 72, simplificada en el 73 e intensificada en el 74 del decreto 379-018, si el plan de negocios te contesta alguna de esos requisitos de la normativa, lo podés dar por bueno con el plan de negocios. Vas a tener que ir analizando punto por punto. En este caso, que es una intensificada el caso concreto, en realidad no se aplica a este caso porque el cliente es Es extranjero.
es del extranjero, ¿no? Por lo tanto, acá Sí, no habría un plan de negocios. Pero si fuera un cliente nacional de una zona franca nacional y hubiera presentado el plan de negocio, lo único que tenés que hacer vos es agarrar el plan de negocios e irte fijando si da cumplimiento a lo establecido en el artículo 72, que habla de la debida diligencia normal, más el 74, que lo que hace el 74 es agregarle más requisitos a la debida diligencia normal cuando el caso es de una debida diligencia intensificada. Espero haberte sido claro, Valeria. O sea, te estoy diciendo como que si te contesta lo que dicen esos dos artículos, el plan de negocios, cada punto vas viendo y lo das por bueno y no tenés que traer otra cosa. Pero bueno, habrá que ver caso por caso si se cumple claramente lo que está previsto en el artículo 72 a 74. Espero haberte sido de ayuda, Valeria. No sé si lo logré. sí, Fran ahí ya puso que quedó respondida. Vanessa era. Le cambiamos el nombre por un momento. Sí, no la ubico Eh, perfecto, Vanessa. Disculpame, Vanessa, estoy un poco cansado en esta semana. Creo que voy por la capacitación número 11. Entonces estoy un poco boleado ya. Dale, ¿hay alguna Fran, otra pregunta? tenemos, sí, tenemos un par de preguntitas más. Se puso Dale. interesante, se ve la cuestión. Respecto de Antonella Conde pregunta por acá. En los casos de debida diligencia intensificada, ¿la actualización de información y chequeos deben realizarse cada 4 meses? No, no, no hay una fecha establecida. Yo dije 4 meses, pero en realidad podría ser 5 o 6 meses, no mucho más. No creo que mucho más, porque eso sería riesgoso para ustedes. Pero yo creo que cuando es una intensificada, cada 4, 5, 6 meses debería hacerse. Creo, no, no creo que en la norma, en el artículo 76, me voy a fijar a ver si establece algo. Vamos a ver qué dice el 76. Lo único que dice, en el caso de clientes habituales, se deberá verificar las listas señaladas en el numeral 3 y realizar las búsquedas de acuerdo a la regla. Se consideran clientes habituales cuando adquieren en forma periódica bienes y servicios. Creo que no hay una norma que establezca qué tenés que entender por cada cuánto tenés que hacer las actualizaciones. Pero en una intensificada no te vayas mucho más allá de 6 meses, estás corriendo un riesgo. Es lo que yo pienso, pero te lo dejo a tu criterio. Bueno, después tenemos, Margarita acá está preguntando si este documento se lo podemos enviar por correo. Yo asumo que no va a haber inconveniente, Fran, no sé si eso. ¿Qué documento? El documento, asumo que está preguntando por el documento de lo que es la debida diligencia o el formulario. Capaz que No, esperamos ahí que Margarita lo aclare. a ver, Ahí pusiste correcto, Margarita, pero ¿te referís al formulario o al documento del análisis de la debida diligencia? El que están proyectando ahora, puso, que este es el de justamente del análisis regla, y del esto caso. dice regla, todo esto se tiene que revisar porque va a ser documentación que se va a subir a la página web de Senaclad, tanto la grabación como la documentación. Por lo tanto, por un tema de responsabilidad nuestra, nos vamos a tomar la molestia en enero de analizar todo esto. Tenemos como 30 videos para mirar y revisar de que no haya ningún error conceptual, revisar todos los documentos de vuelta y cuando se haya hecho esa revisión, que la pretendemos hacer en febrero, se subirá toda esta documentación que consideramos tremendamente útil para todos los sectores. Pero por un De tema de acuerdo. responsabilidad tenemos que revisar todo porque en la capacitación se puede haber dicho algo que no esté perfectamente de acuerdo a la normativa y nosotros no podemos colgar algo en esa situación. Por eso, en estos días no se va a colgar. Nos vamos a ir de licencia. Cuando vuelva de licencia, yo me reintegro el 7 de enero y ahí me pondré a analizar
todas las capacitaciones que hemos dado en estos últimos 3 meses y las iré subiendo a la página web de Senaclub. Cuando se suban, se les va a mandar un correo diciéndoles que las tienen subidas y las podrán ver de ahí, las podrán bajar y las podrán hacer circular sin problema. Espero haberte contestado la pregunta. Perfecto, ahí quedó Fran. Y tenemos también sobre una que vuelve sobre el tema del formulario y otra en realidad que Lola acá lo que está preguntando es sobre la declaración jurada de beneficiarios finales. Si están en el exterior, ¿qué documentos se necesitaría? Ahí sí me permití, Fran, en lo que justamente Sí, estamos proyectando, acá que sí, hablamos de la documentación que le tenemos que pedir, sí. ahí figura en realidad, bueno, lo que es la copia del pasaporte o documento de identidad, como para poder respaldar justamente la identidad y verificar del beneficiario final tal cual lo pide la normativa. Y bueno, respecto a la otra documentación que haya que aportar también, porque más allá de la declaración que haga sobre ese beneficiario final, perdón, está el tema de las búsquedas en las listas. ¿Ah? Eso en realidad, creo que ya lo había mencionado Francisco, pero volver sobre ese punto que es muy importante como para dejar completo todo lo que tiene que ver no solo con directores de la empresa, sino también con beneficiarios finales, ¿ah? Que son las búsquedas en realidad sobre la lista consolidada de las Naciones Unidas y búsqueda de antecedentes en fuentes públicas o privadas. El concepto de beneficiario final en el tema de prevención y lavado de activos es fundamental. Por lo tanto, en la medida de lo posible, cuando son empresas nacionales no tenemos ese problema porque ya saben que está en la ley 18.930 y 19.484 que nos deja claramente quién es el beneficiario en cada caso. Con las empresas extranjeras es importante que se tomen de alguna manera, preguntar específicamente y tratar de conseguir de alguna manera una acreditación de esto. Sería lo conveniente para no correr riesgos, porque generalmente los delincuentes de los delitos precedentes obviamente tratan de esconderse con estructuras jurídicas muy complejas y están bien al final y muchas veces ni siquiera están al final. Al final nos encontramos con un testaferro que a veces tenemos mucho problema de ligarlo con el real delincuente. Pero bueno, por lo menos la normativa trata de llegar lo más lejos posible para llegar a saber quién es. Por lo tanto, desde la Senaclub les decimos que cuando son empresas extranjeras, traten de alguna manera de acreditar la identidad de alguna manera, no solo preguntándoles, pero cumplan con la normativa, pero traten de, acuérdense que acá si algún día tienen un problema, no es solo un tema de una sanción de Senaclub, hay un riesgo reputacional que a veces es mucho más importante para ustedes. Por lo tanto, piénsenlo de ser diligentes en esto de realizar el análisis de riesgo y la debida diligencia, porque cuando sale algo en una primera plana de un diario y está vinculado con ustedes o el nombre de ustedes aparece en un caso que pueda ser de lavado de activos y financiamiento, aunque ustedes no estén en conocimiento de nada y no tengan nada que ver, porque fueron utilizados en su buena fe y no los organismos del Estado que nos encargamos de la prevención, los organismos que nos encargamos de la represión, vamos a ir a la empresa de ustedes y vamos a dar la vuelta como una media. Entonces, es toda una situación desagradable, por lo tanto, les recomendamos que sean muy diligentes con la debida diligencia y con el análisis de riesgo para no pasar situaciones desagradables. Perfecto. Fran, como para capaz que rever las preguntas que quedan por acá, Yasmín Cristaldo vuelve a consultar si para confirmar únicamente es hacer el análisis de riesgo, envío la debida diligencia que corresponda, completo el formulario usando la información recibida y además hago firmar este formulario. Sí, la respuesta es sí. Es importante en realidad que obtengas la información. El análisis de riesgo es con todos los elementos que vos podés obtener, en este caso, de la transacción del cliente y como habíamos visto en esa graduación que hicimos al inicio sobre qué es importante para poder calificar el riesgo como bajo, medio o alto y en función de eso poder elegir el tipo de debida diligencia a realizar. Entonces siempre vas a terminar firmando ese formulario o vas a hacerle firmar ese formulario al cliente como respaldo también de las declaraciones que realizó. Eso es muy importante. ¿Ah? Espero, Yasmín, que haya quedado respondida ahí.
Y después tenemos acá a Andrea Muñoz, que puntualmente, por lo que vi, hace una apreciación. El tema de las búsquedas, dice, o sea, estas búsquedas y el formulario se deben realizar para todas las nuevas operaciones siempre y cuando el riesgo sea medio o alto, o también para los casos de riesgo bajo. Y se deben dejar en legajo interno por una posible auditoría o se deben presentar siempre antes de cerrar el contrato. Bueno, ahí, Fran, no sé si querés o... Sí, bueno, ahí está claramente establecido en los artículos 72 a 74. No me cabe la menor duda que las búsquedas en el artículo 72, que habla de la debida diligencia normal, y en el 74, que habla de la debida diligencia intensificada, las búsquedas son absolutamente fundamentales y tienen que estar por escrito y guardadas. Vamos a ver en la debida diligencia simplificada, en el artículo 73, ¿sí? ¿Qué nos dice que es el caso de la debida diligencia simplificada? Sí, en el literal G del artículo 73, fíjate que ahí te habla de las búsquedas, por lo menos de algunas, las del Consejo de Seguridad seguro, pero está ahí en el literal G del artículo 73, la pregunta que haces contestada. Algo importante, Fran, como para complementar eso que vos decís, que está bárbaro, este tema de lo que Andrea pregunta, que incluye también el tema del formulario. El formulario en realidad no es obligatorio, como dijo Francisco, siempre recomendamos que incluso para aquellos casos donde el riesgo sea bajo y estemos hablando de la posibilidad de simplificar controles, se deje igualmente el formulario realizado como un respaldo, ¿sí? Eso es muy importante. Y también en este caso de lo que tú preguntabas, de si para los casos de riesgo bajo, si se debería, o para todos, entiendo, si se deberían dejar el legajo interno por una posible auditoría, sí, en realidad el deber de conservación de la documentación está presente y sobre todo por esto que les decía Francisco también, porque puede pasar de que en algún punto se haga algún tipo de operativo de fiscalización y se consulte sobre operaciones quizá de años anteriores y vamos a justamente evaluar qué fue lo que se hizo en ese momento. Entonces, por eso también es importante que eso quede en un legajo, por lo menos para la empresa que está aplicando estas medidas de vía diligencia. Una aclaración en relación a los formularios de zona franca que están colgados en nuestra página web de Senaclab. En el caso de zonas francas, solo hay dos formularios. Uno para persona física, que tiene toda una situación completísima para una debida diligencia intensificada, y otra para un cliente, persona jurídica, que también tiene todo lo, como si se tratara de una debida diligencia intensificada. La pregunta que ustedes se pueden hacer y que va en la línea de lo que creo que hizo alguien hace un rato es, bueno, pero ¿tengo que completar todo si es una debida diligencia simplificada? No. De ese formulario que tiene todas las opciones de debida diligencia intensificada, tanto para el caso de persona física como para el caso de persona jurídica, si el caso que tú estás analizando te da debida diligencia simplificada, te vas al artículo 73 y del formulario únicamente completás lo que es obligatorio de acuerdo al artículo 73. Por lo tanto, del formulario habrá muchas partes que no las contestes porque no es obligación contestarla, porque vos determinaste en el análisis de riesgo previo que era una operación de riesgo bajo y que no se daba ninguna de las situaciones del artículo 3 y por lo tanto hiciste una debida diligencia simplificada. Eso es muy importante porque si quieren lo completan todo, pero en realidad si tienen una debida diligencia simplificada, el formulario que está colgado en la página está pensado siempre en situaciones de debida diligencia intensificada. Les voy a decir otra cosa que también es muy importante que tengan en claro. Tanto ustedes como nosotros estamos obligados en el tema de prevención de lavado de activos de utilizar un enfoque basado en riesgo. Cuando los vamos a fiscalizar, tengan bien en claro que en el 99,99% de los casos, las operaciones que le vamos a elegir son operaciones de debida diligencia intensificada de riesgo alto. No nos sirve para nada analizar una operación simplificada de riesgo bajo. ¿Por qué? Porque las empresas que tenemos para fiscalizar son como 15.000 en todos los sectores.
y somos solo 12 fiscalizadores. Si no utilizáramos un enfoque basado en riesgos y fiscalizáramos todas las situaciones, aún las simplificadas, no nos daría 100 años para poder hacerlo una sola vez por cada empresa. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a fiscalizarlo, ya tenemos alguna información que nos interesa y sabemos lo que estamos buscando. No vamos a ciegas. Florencia. Sí, perfecto. Simplemente un reclame ahí cortito sobre esto que estabas diciendo, que lo mencionamos, pero ya para cerrar un poco la idea y que no quede al pasar, lo importante que es esto de, como en el formulario, quizás si tenés que simplificar los controles, ¿no? Atado a la pregunta anterior que hacía Andrea. En el caso de simplificar los controles, obviamente que no vas a completar, como decía Francisco, todos los espacios por una cuestión lógica de que no son los mismos controles que hay que hacer. Ahora, ahí está la importancia de lo que yo decía hoy al principio, de ser congruentes en el tipo de riesgo que calificamos, ¿no? Y el tipo de vía de diligencia a realizar. Porque después lo que termina pasando es que cuando nosotros de este lado del mostrador leemos ese formulario, vemos que capaz que tendrías que haber completado solo 3 casilleros y me completaste todo el formulario. Y encima me pusiste que el riesgo es bajo. Entonces ahí yo tengo que ponderar y decir, bueno, ¿entendió que era una debida diligencia simplificada la que tenía que hacer? ¿O me está aportando más elementos y me puso igual que era simplificada por algún elemento puntual? Entonces ahí es muy importante completar con el análisis de riesgo por escrito más allá del formulario. Por eso ambas cosas van de la mano, ¿no? Y esto del enfoque basado en riesgos que decía Francisco ahora aplica para ese tipo de situaciones también. Eso era concretamente para redondear. Y acá, Fran, mira, tenemos Vanessa de nuevo consulta. En el caso de los cónyuges, también hay que pedir pasaportes si los hubiera. La respuesta en realidad es que sí, hay que identificar y verificar justamente la identidad de los cónyuges o concubinos. En este caso, el ejemplo lo pusimos a todos solteros para no complicar, pero no significa que en el supuesto, en la realidad, esto no sea así, y ahí hay que pedirlo, por supuesto. Y después, mirá, Fran, justo lo que hablábamos el otro día, Andrea consulta dos cosas. La primera es, si cotiza en bolsa, ¿estamos exonerados de pedir documentación al respecto? ¿Y cómo y dónde se puede verificar que realmente lo están? Justamente, sí, en esos casos, exacto, es una excepción, justamente porque los controles en realidad no tendrían que hacer, o sea, ya pasa directamente por Banco Central. El tema de cómo y dónde se puede verificar que realmente lo están, bueno, yo ahí diría por lo menos dos cosas. En principio, para la verificación, cuando vos en realidad estás hablando con ese cliente y le tomás una declaración, va a surgir en realidad de la pregunta también si ellos cotizan en bolsa. No quiere decir que eso sea 100% verídico, obviamente se verifica por otros lados, haciendo búsquedas en fuentes oficiales u otras fuentes públicas. No sé si Fran querés completar ahí con otro tipo de Yo documentación. le preguntaría al cliente que me lo acredite él. Si él me dice Exacto. que cotiza en bolsa, él me tiene que traer el documento que diga que cotiza en bolsa. Ni siquiera me voy a tomar la molestia de ser yo el que le haga su trabajo. Le voy a decir, me lo tenés que traer vos. Sos vos el que me decís que cotizas en bolsa. Entonces, dámelo. No es algo que voy a hacer yo. Si quiere, si fuera fiscalizador y tengo ganas de trabajar de más, lo hago. O si soy sujeto obligado no financiero, soy sujeto obligado no financiero y tengo ganas de trabajar de más, lo hago yo. Pero en realidad lo lógico es que se lo pidas a él y que te lo acredite él, el cliente. Y después, Andrea, también consulta esto que hablamos del deber de guardar la documentación, ¿no? ¿Hasta cuántos años se guardan los análisis realizados? Si 5 o 10. Y en este caso, en realidad, la normativa prevé los 5 años. Sí, en este caso tengan claro que si nos surge por algún motivo alguna situación o información relevante de hace 4 o 5 años, lo hemos hecho. Yo he pedido fiscalización de operaciones en el 2024 del 2020 y además con urgencia. ¿Por qué? Porque no quería que me viniera la prescripción. Por lo tanto, me apuré, o sea, no lo hice yo, me dieron la orden, obviamente, mis jefes. Yo soy indio, no soy cacique. Por lo tanto, lo que hice fue pedir urgente, fulanito de tal, mandame el análisis de riesgo y la debida diligencia de esta operación del año tal. Porque no quería que prescribiera. O sea que 5 años estrictos. Ah, bueno, está. De 3, 4 años no me van a pedir, lo tiro. No tiren nada. Porque si tenemos que ir, vamos a ir hasta los 5 años. Más allá no, por la prescripción.
pero hasta los 5 años vamos. Perfecto. Después pregunta Andrea, una vez realizada una operación puntual, cuántos años lo sigo? Entiendo hacerle el seguimiento al cliente, Andrea. Ah, Confirmame si es eso. Sí, ahí va, eso. Habla en realidad del seguimiento al cliente una vez realizada la operación. En realidad sí es una operación puntual. En mi opinión, estoy dando mi opinión, después te escucho, Florencia, para que tú también des tu opinión. Es opiniones personales, no de la CENACLAF, como nosotros somos capacitadores, no formamos parte de la comisión de... Yo no formo parte, tú sí, Florencia, ¿no? Formás parte de la Sí, comisión de consulta. Bueno, esperá, me perdí con tanta cosa. Me repetís la pregunta porque se la quiero sí. contestar. Una vez realizada una operación puntual, ¿por cuántos años habría que seguirlo, digamos, No, al no. cliente? Si la operación es puntual, le realiza el análisis de riesgo y la debida diligencia en el periodo puntual. Después no le realiza nada más. Dejó de ser cliente, no tiene que hacer nada más. Se olvida, guarda lo que hizo en el momento puntual, en donde fue su cliente y se acabó el problema. El tema de la evaluación periódica de su cliente es para los clientes habituales, pero para el cliente puntual se hace una vez, en el momento en que es el cliente y después no se hace nada más, ni se actualiza nada más, se guarda eso. Correcto, sí, complementando un poco lo que dice Francisco, estoy de acuerdo en la misma opinión. De hecho, inclusive en algún momento llegó a la comisión de consultas de la CENACLAF alguna consulta al respecto, no del sector, sino simplemente para hacer ese seguimiento y lo que se responde es concretamente eso, ¿no? Lo que dice la norma respecto a los clientes habituales o cuando hay una periodicidad, si se quiere, o ejecución continuada de los servicios. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que nosotros les pusimos del caso, estábamos hablando que era un servicio que se iba a prestar durante 7 semanas. Probablemente la comunicación con ese cliente por la operación comercial iba a estar, pero la debida diligencia se hizo en el momento que había que concretar esa operación, por supuesto, se hizo el análisis de riesgo, se le hizo firmar el formulario al cliente y demás, y después lo que se hicieron fueron los controles en realidad en función de la prestación del servicio. Pero la debida diligencia, si es puntual, si es un cliente puntual ocasional, se agota en sí misma. Lo que hacemos después es guardar la documentación por este deber de justamente del resguardo de esa documentación frente a cualquier auditoría o fiscalización posterior durante este periodo de 5 años, ¿no? No sé si quedó respondida ahí, Andrea, la consulta, si hay alguna otra. Bueno, acá pone bien, genial, muchas gracias, eran fundamentales estas capacitaciones con ejemplos. Sí, por eso creo que también fue pensado de esa manera y me alegro mucho que le sirva y bueno, nos vamos por lo menos contentos en ese sentido que la misión se haya cumplido, ¿no, Fran? Un poco lo que habíamos hablado. Creo que le dimos en el clavo. Creo que una capacitación con casos prácticos era fundamental. Realmente, por suerte, se nos ocurrió y creo que realmente esto les da una herramienta fundamental para que después estos casos, que son casos puntuales, los puedan aplicar a otros casos por analogía, pero viendo cómo lo fuimos resolviendo y cómo lo fuimos razonando nosotros, que bueno, tenemos unos cuantos años desde este lado del mostrador y podemos ser realmente de ayuda para ustedes. Realmente me quedo contento que les haya servido y de mi parte, si no hay más preguntas, me voy despidiendo por acá. Florencia, te doy la Lo palabra. mismo. Estamos teniendo un buen feedback acá en el chat. No sé si llegas a ver ahí, Fran, la verdad que buenísimo. Dice que bueno, que muchas gracias por el tiempo y la excelente capacitación. Yo te leo como interlocutora. Sí, sí, Y lo tengo. fue muy ilustrativa la capacitación y que sea el comienzo de muchas otras. Así que bueno, nos quedamos contentos que así fue y que realmente les pudo servir. Una aclaración nomás antes de ya terminar. En el caso de que tengan alguna duda concreta, puntual, y que ustedes ya con esta capacitación, con esta inducción, hayan podido visualizar cuáles son los elementos, cuál es la normativa aplicable y demás, siempre está abierto el canal de la comisión de consultas a través de la web de la CENACLAF. Eso es importante, más allá de que nosotros quedamos abiertamente a la orden, por supuesto. Lo ideal sería que puedan hacerlo a través de la comisión de consultas de la CENACLAF, donde en realidad
lo integramos tanto abogados, escribanos y contadores y podemos dar una mirada lo más integral posible, sin perjuicio de que no es vinculante, siempre lo vamos a hacer desde un enfoque justamente, como decía Francisco, basado en riesgos, o por lo menos esos son los lineamientos que esta Secretaría ha tratado de mantener a lo largo de este periodo. Y es muy importante que, simplemente como para redondear la idea, que cuando ustedes utilicen el canal de la Comisión de Consultas, que está en la página web de la SENACLAF, como viene el Senato Francisco ahí, es muy importante que ustedes ya planteen el caso con la mayor claridad posible de la situación puntual y concreta que les está sucediendo, se identifique el sector y a su vez puedan adelantar opinión. Esto es muy importante para que la consulta no sea rechazada, me animo a decir, porque está dentro de los requisitos fundamentales para poder circular la consulta. Es decir, que la persona no solo tiene, bueno, ¿cuál es el tipo de vía de diligencia que tengo que hacer? No, o sea, sino plantear más bien cuál es el tipo de vía de diligencia que creen que tienen que hacer y por qué lo creen. Y en ese caso, la respuesta que se les va a dar va a ser en función de lo que ustedes concretamente están preguntando. Sí, eso es muy importante, adelantar opinión y identificar con mayor claridad posible la pregunta que quieren realizar. ¿Ah? Así que quedamos más que a las órdenes y por mi parte, ni que hablar que cualquier instancia futura o cualquier consulta concreta que quieran realizar, estoy a la orden. Gracias a todos por el tiempo y por estar ahí al pendiente. Felices fiestas para todos. Hasta luego. Felicidades. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias.